Bueno, nos encontramos aquí en NT Periodismo. Tenemos el placer de tener nuevamente al doctor Rodrigo García, el especialista en gastroenterología, coloproctología. Y es muy importante porque nos quedó pendiente muchas cositas para preguntarles. Doctor, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer. Bien, Doc, acá con muchas ganas de preguntar, ¿no? Lo que es la medicina es muy amplio, donde la gente hoy por hoy, como habíamos dicho en la entrevista anterior, que muchas causas, patologías y demás, y es una donde los órganos, todo el sistema digestivo muy importante del cuerpo humano, ¿no? Así que quiero que nos comente cuál es la especialidad en sí, en qué se basa, doctor. Yo un poco ya en la entrevista pasada les había comentado que para hacer la parte de cirugía digestiva había tenido que hacer la parte de clínica, digamos, de gastroenterología para poder dominar, digamos, la parte quirúrgica. La coloproctología es una especialidad dual, diría yo. Dual en el sentido de que tiene una faz clínica y una faz netamente quirúrgica. Eh, ¿Qué significa eso? La coloproctología, como si vamos separando el nombre, digamos, de todas las partes de lo que quiere decir, es colon, recto y ano, o sea, es la última parte del tubo digestivo. Bien, Entonces, va a ocuparse de todas las afecciones funcionales y orgánicas del colon, funcionales y orgánicas del recto y funcionales y orgánicas del ano. Porque eh, voy a poner un ejemplo o voy a tratar de poner un ejemplo más o menos de cada una. Por ejemplo, un colon irritable es una enfermedad funcional, o sea, eso no se opera, ¿sí? ¿a qué se le llama colon irritable? Bastante amplio el término colon irritable, pero es una patología en la cual una persona cursa con serios trastornos eh, que no son fácilmente distinguibles. Digamos, hubo una época en la que se le dio mucha publicidad al colon irritable, como que se le dio un empuje, digamos, al colon irritable, y en realidad hay que descartar muchas otras cosas antes de catalogar a alguien de que tiene colon irritable. O sea, el colon irritable se caracteriza por dolor principalmente, que puede ir acompañado de o de constipación o de diarrea o de ambas cosas. Por ejemplo, que tenga periodos de constipación, 5 días, alternado con 3 días de diarrea. Son las tres formas de colon irritable. Entonces, por ejemplo, yo te devuelvo la pregunta. Puedes decir, me va a hacer una pregunta médica, pero te devuelvo la pregunta.
Una persona que está estreñida y que tiene un estreñimiento crónico y dolor abdominal crónico. Eh, Tranquilamente puede ser una persona que tenga intestino irritable. O sea, está dentro de las características del intestino irritable. No necesariamente Tiene que ser al tiene que revés. ser, no necesariamente tiene que ser una persona que tenga la alternancia, Ujú. ¿sí? Entonces, hay que catalogar y hay que interrogar muy bien a esos pacientes, y ahí te puse un ejemplo Bien, para que veas la complejidad del caso, que es, por ejemplo, un intestino irritable. bien. Esto también tiene que ver para que prestar atención, doctor, entonces, para que la gente también se pueda orientar o cuándo tiene que consultar, ¿no? Una persona para ir al baño, ¿cuántas veces tiene que evacuar? Que sería que está bien, ¿no? Eh, Nosotros decimos que lo normal es entre 3 veces por día Ujú. y 3 veces por semana. ¿Se entendió? Eh, pero hay personas que tienen un ritmo que está fuera de esto, que incluso van 4 veces por día y está bien para ellos. O sea, que no alcanza a ser una diarrea crónica. Exacto. Porque si, o sea, si una persona me dice, yo voy 7 veces por día, yo a esa persona, yo ya le diría, bueno, vamos a ver qué está pasando. Exactamente. ¿Tiene que ver también la consistencia en este caso? Y por supuesto, sí, tiene que ver la consistencia. Porque el intestino no solamente es un órgano que se mueve, sino que absorbe. ¿Sí? Eh, este, entonces, eh, una cosa es que me diga, voy un montón de veces al baño y voy de una consistencia, mm, digamos, normal, para quien sabe leer normal, Ujú. y otra cosa es que me diga, voy casi líquido, ¿no? Entonces, ahí ya estamos delante de un problema. Y otra cosa es eh, que el cambio evacuatorio, que es lo que estoy hablando justamente en este momento, es que sea un signo de alarma. Por ejemplo, una persona que durante toda su vida fue eh, 2 veces por día al baño, de golpe pasa a ir una vez por semana. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, ese cambio abrupto significa que algo pasó. ¿Sí? Bueno, en una persona que tiene 65 años, eh, las heces cambiaron de color, pasaron de ser marrones a oscuras, medias negras. Eh, Pasó a tener, en vez de todos los días, una vez por semana. Y yo le diría que se haga un estudio de colon urgente, porque evidentemente tiene algo que le está impidiendo que funcione adecuadamente. Exacto. O sea, hay algo que está actuando como barrera. Y ahí viene la otra parte, que es lo que yo te voy a explicar, que es cuando nosotros actuamos en la parte orgánica, que es cuando tenemos
eh, las, las enfermedades que causan estos problemas. Vamos a poner el ejemplo más temido, digamos, en este caso, que es el cáncer de colon, ¿sí? Ujú, Que cuando quieras lo podemos hablar largo y tendido sobre qué es, cuándo advertirlo o desde cuándo tenerlo en cuenta, o cuáles son los primeros síntomas. Bueno, pero en alguien que está bien y de golpe tiene un cambio tan repentino, ujú. eh, hay que prestar mucha atención. Perfecto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, para modo prevención general, es un estudio que ahora te voy a preguntar en cuánto o cada cuánto se hacen una colonoscopía para prevenir, ¿no? ¿Y de qué edad, Doc? Bueno, por ejemplo, el tema el tema de las edades, eh, estamos hablando siempre de eh, individuos que no tienen antecedentes familiares jóvenes, ¿no? O sea, porque por ejemplo me puede decir, sí, yo eh, tuve un familiar, pero ya era muy grande. Bueno, eso lo tomamos como esporádico. Otra cosa es que me diga, yo tuve a mi hermano o a mi padre con 35 años con este problema. Ahí yo tengo que ponerme unos anteojos así Ujú. con este paciente. Entonces, bueno, eso es un capítulo aparte. Bien. Hablando del común, digamos, del paciente que no tiene ningún antecedente de ningún tipo, hasta hace algunos años atrás se decía que se debía empezar a los 50 años, lo que nosotros llamamos el screening, digamos el chequeo. Las últimas guías que salieron en el 2022, ahora, se bajó esa edad a 45 años. Y se bajó esa edad a 45 años porque se está viendo que cada vez tenemos esta patología que era una patología del adulto mayor, diría yo, en, en personas cada vez más jóvenes. Eh, o sea, no adolescentes, pero eh, jóvenes de 50 años. Y digamos, si tenemos presente que es una patología que nace de un pólipo, y el pólipo para transformarse, o para llegar a invadir y para transformarse en maligno, tarda unos 8 a 10 años. eh, si estamos viendo pacientes de 55 años, si lo medimos, tenemos que hacer el primer chequeo a los 45 años. Eh, y la pregunta es, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto lo tenemos que hacer? Y bueno, lo ideal es cada 5 años. Ah, Lo- 5 años. Perfecto, Doc. o sea, cada 5 años de lo que nos dé. Porque, o sea, después va a depender, y eso ya es, digamos, paciente por paciente, si se le saca un pólipo, dos pólipos, el tamaño,
hay toda una... eh, sería larguísimo, digamos, que hablásemos de cómo se sigue cada pólipo, pero a grandes rasgos es comenzar a los 45 y chequearse cada 5 años. Sería la promedio correcta. Ujú. Bien. Esto es por ahí el miedo de la gente, ¿no? ¿Cómo se realiza un estudio de prevención de esta magnitud, doctor? Bueno, en realidad, a mí hay gente que me viene a ver para que se lo explique. eh, por el temor. Por el temor también, por a veces, también por lo que ha pasado a veces en, en accidentes. Eh, o sea, si nosotros tomásemos en cuenta, eh, eh, no sé si recordás el caso de la periodista Pérez Volpi, que lamentablemente tuvo el problema con la endoscopia. Sí. Eh, bueno, un hecho lamentable, pero si nosotros tomásemos en cuenta que vamos a suspender todas las endoscopías por un caso que no sabemos por qué salió mal, porque yo no lo sé, Ujú. eh, la verdad que para mí es un procedimiento seguro. O sea, yo toda la gente que mandé a hacer endoscopías volvieron y lo único que me dijeron fue, doctor, un asco lo que me hicieron tomar el día anterior. Ahora, del estudio ni me enteré, porque es un estudio que hoy se hace bajo sedación, Ujú. se lo duerme al paciente y ni se entera de lo que pasa. Eso tiene que ver, perdón, doctor, seguramente se introduce una camarita para ver todo ahí, la vía, ¿no? ¿Esto entra para llegar al intestino o también esto es la parte de la digestiva y para hacer la Sí. colon es otro? No, 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 son dos, o sea, digamos, metodológicamente es lo mismo, Bien. metodológicamente es lo mismo, pero el instrumento es distinto por la longitud, por el tipo de estructura que es. Bien. Eh, vos tenés que contar que el colon es un órgano muy noble en el aspecto de que tiene tan poquita, es tan tenue en la capa que tiene, Ujú. digamos, que lo envuelve, que lo rodea, Sí, que a la primera insuflación se hace un globo. bien. Entonces no es tan resistente como el esófago, como el estómago, entonces no es hago endoscopía alta, baja, hago esto, hago aquello. No, hay gente que se dedica a hacer altas y hay gente que se dedica a hacer bajas, Bajas. Ujú. ¿no? Bien. Eh, y, y hay gente que no nos dedicamos a hacer ninguna de las dos, porque hay Exacto. gente que nos dedicamos a operar, digamos, a los pacientes y Bien. sabemos los límites que tenemos. Eh, este, por eso, con respecto a la preparación para el estudio, eh, lo que más le molesta al paciente es la preparación, justamente, que es la purga. Exacto.
que tiene que estar lo más limpio posible para que el endoscopista pueda verme, pueda darme información, pueda ver por dentro y darme la información. Y si tiene que sacar un pólipo, lo pueda sacar él. Exacto, sí, sí. Y con respecto a esto, los dos es bajo anestesia. Es una sedación profunda, digamos, no es una anestesia general, Bien, es una sedación profunda, digamos. O bien, sea, uno si le habla al paciente, el paciente obedece, se da vuelta, pero en realidad cuando se despierta no se acuerda absolutamente de nada, ujú, no recuerda nada de lo que pasó. bien, Eh, pero los equipos que hay hoy son realmente una maravilla comparado con los equipos de hace 20 años atrás. bien. O sea, hoy prácticamente ve con la magnificación que tienen, es como si uno estuviera haciendo casi una biopsia. Exacto. De hecho, se le hacen biopsias, pero uno ya sale con una impresión, ¿no? Bueno, Y comentándote un poco más, ujú, por ejemplo, que yo te decía, trastornos funcionales y trastornos orgánicos, pues, eh, de la parte que yo un poco más me he dedicado un poco más, que es la parte proctológica, que es la parte de recto y de ano. sí, Una parte funcional sería, por ejemplo, una incontinencia, bien, ponele. Eh, que eso eh, es algo totalmente de resolución funcional, eh, y eh, lleva sus estudios, eh, es bastante complejo de tratar, eh, está subregistrado porque habitualmente le ocurre, este problema le ocurre a mujeres que han tenido muchos partos vaginales y han tenido debilidad en la zona de la, de la, de la vulva, de la vagina. Eh, entonces, son señoras grandes les da un poco de pudor hablar del tema, entonces no van al médico. eh, y, y bueno, entonces es un tema que hay que saber, digamos, llevarlo con cautela. Y después están todas las lesiones orgánicas de la zona, como pueden ser lo que ya sabemos, hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos, eh, que es un poco eh, bastante frecuente, digamos, más frecuente de lo que queremos. Yo en mi consultorio, de todo esto que te estoy hablando, ujú. eh, con decir, bueno, a ver, voy a ir para que me vean, para que me revisen, y no quedarme aguantándome si tendré o no tendré, y me parece que viene un poco por ese lado. Por- Exactamente. Ujú. Es eso por ahí también el tema de poder llegar a sentir la confianza, ¿no? Porque es como que
la intimidad, ¿no? Es el miedo de cruzar eso que es tan importante para llegar a una prevención. Totalmente, totalmente, porque, o sea, esto que este espacio que me estás dando vos, digamos, te lo agradezco para poder, digamos, llevar el mensaje de que si alguien nota, digamos, de que hay algo que no está bien, debe consultar. Exacto. Pero no solamente en el área mía, en cualquier área, digamos, ¿no? O sea, uno debe consultar ante los primeros síntomas, porque, digamos, las cosas no se arreglan solas, digamos.